Hola, buenas noches República Dominicana. Inmenso placer estar con ustedes nuevamente en una entrega de su espacio Consensuando, que como cada semana llega a través de Cinevisión, Canal 19 para todo el país. Como siempre, sus anfitriones Francisco Medrano y nuestro compañero Tabaré Ramos Concesión estaremos con ustedes durante estos próximos 60 minutos. Buenas noches, Tabaré, ¿cómo te sientes? Muy buenas noches, Medrano. Como siempre, un honor y un placer tener esta oportunidad de dirigirnos a los televidentes de este programa, este proyecto televisivo que tiene más de una década, informando y edificando sobre temas importantes de la agenda nacional y la agenda internacional, aprovechando para dar las pinceladas de temas de actualidad, y es el debate, las discusiones que se han provocado entre el expresidente Leonel Fernández y la respuesta que ha dado el presidente Abinader. Desde hace un tiempo, la oposición venía haciendo cada vez críticas más ácidas a diversas gestiones que tienen que ver con temas importantes del gobierno, y el presidente de la República se había mantenido indiferente ante esas críticas, pero como todo tiene su principio, también todo tiene su final. Y hace unos días dio una respuesta indicándole al expresidente Leonel Fernández que solo había que googlear su gobierno para darse cuenta de todos los desaciertos, de todos los puntos oscuros, de todos los defectos que tuvieron sus tres administraciones, que fueron aproximadamente 12 años. Esto fue como un banderazo inicial que dio pie a que otros ministros, como el caso del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, como el caso también de Miguel Seara Hatton, de Economía, Planificación y Desarrollo, que puntualmente hizo referencia a que en los gobiernos del presidente Leonel Fernández los picos de la inflación en los precios fueron mayores que en este caso en la inflación que ha tenido el presidente Luis Abinader, no obstante la crisis que ha sido calificada como crisis del siglo, agravada con la crisis de la guerra de Ucrania, queriendo, ¿verdad?, significar de que el manejo de la macroeconomía en el gobierno del presidente Abinader ha sido muy superior al caso del presidente Fernández, y asimismo otros ministros han hecho referencia a distintos tópicos en lo que tiene que ver con temas que le atañen en su ministerio. ¿Qué te parece, Medrano? No, definitivamente, Tabaré, este match que se presenta entre estas dos importantes figuras políticas del país, pues ha marcado la agenda de discusión en esta semana que recién concluye. Hay varias lecturas que dan analistas de temas políticos y desde las distintas opiniones que uno ha podido recabar. Hay quienes consideran que hay una especie ya de rompimiento de lo que se consideró una alianza estratégica entre el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno, partiendo de que en las pasadas elecciones llevaron candidaturas comunes a nivel municipal y a nivel congresional, aunque fueron separados a nivel presidencial. Y también hay quienes consideran que el presidente Abinader ya ha seleccionado quién será su principal contendor de cara al próximo torneo electoral del año 2024, lo que consideramos nosotros que es muy temprano todavía, toda vez de que si bien es cierto que hay un gran activismo político partidario, ya hay figuras definidas en cuanto a sus aspiraciones de cara a ese próximo torneo. No menos cierto es que aún faltan 2 años y es mucho lo que puede pasar de aquí a la fecha de las elecciones, por lo que indicar que desde ya se ha seleccionado un contendor principal es algo que es muy prematuro para poderlo vaticinar de una vez por todas. Y sobre la herramienta del Google, una opinión muy personal, yo considero que a la clase política dominicana, partiendo de su tradición de no siempre cumplir con las cosas que prometen, no le conviene utilizar esta herramienta como para hacer trabajos electorales ni de discurso. Al doctor Leonel Fernández en Google le pueden aparecer muchos puntos oscuros, muchos puntos negros, pero no menos cierto es que también tendrán que aparecer muchas cosas claras, positivas de sus 12 años de gestión gubernamental. Y lo propio puede pasar con la presente administración de gobierno. Apenas 2 años, tiene cosas que mostrar que te pueden aparecer en Google, pero también hay muchas cosas que se han prometido desde la campaña, que se han prometido ya desde la administración de gobierno y que no se ha cumplido. Y yo creo que algo
que motoriza eso es la propia decisión del presidente Luis Abinader de mandar esta semana a sus funcionarios a las provincias a tomar a llevar una especie de termómetro para saber qué dicen las comunidades del comportamiento de sus funcionarios, cuando vemos que en grandes segmentos de la población hay muchas manifestaciones de disgusto, de disconformidad, de incumplimiento de esas promesas que hizo el presidente Abinader en campaña, y eso es como también una respuesta a ese panorama que se ha escenificado en este devenir inmediato de la discusión política en el país. Definitivamente el panorama se plantea interesante, eso es la democracia, hay que ser tolerante, hay que aceptar las críticas, hay que responder a las críticas, y el presidente Abinader, que es un presidente democrático, que es un presidente que escucha, está consciente de que es necesario de que los ministros asuman una actitud más parecida y más en sintonía con la que ha tenido el presidente. Importante poner de relieve que el presidente de la República tiene un tren de trabajo cercano a las 16, 17 horas diarias. Es casi imposible que los ministros puedan llevar ese tren de trabajo, pero cuando el director de la orquesta está dando una partitura, lo más lógico es que los principales gerentes tengan que mantenerse en esa sintonía. Así es. Ahora vamos a hacer una pausa comercial y vamos a entrar con nuestro invitado de esta semana. Orgánico Guayacanes es un proyecto dirigido a familias de escasos recursos. Este proyecto comenzó yo escuchando una conversación donde estaban comentando que iban a traer el proyecto a la comunidad, y yo dije, ay, me gustaría integrarme porque me gusta la agricultura. Somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos cambiar nuestra calidad de vida, ya que ha mejorado bastante luego de la pandemia, después que empezamos nuestro trabajo aquí. En lo personal, a mí me ha cambiado bastante, porque ha mejorado los ingresos en la casa. Me siento agradecida con nuestro señor presidente y con Supérate por tomarnos en cuenta para que nosotras seamos parte del cambio. En la continuación de su apretado trabajo, otras 39 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados estudiaron diferentes iniciativas de ley para dotar al país de un mayor desarrollo. También se reunieron 2 grupos parlamentarios. La Comisión de Presupuestos recibió al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Hochi, y a la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, quienes presentaron el informe de deuda pública del primer trimestre del presente año, como establece la Ley 6-06 de Crédito Público. La de Hacienda escuchó al director de la Oficina de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, en torno al proyecto de ley que introduce medidas especiales aplicables a obras de infraestructura pública. La Comisión de Justicia conversó con el consultor internacional Marco Magdic en relación al proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Ven, ven, ven. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde nuestra llegada al Ministerio de Educación, asumimos la firme decisión de garantizar el cumplimiento del artículo 63
de la Constitución de la República Dominicana, que establece que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la educación, sin más limitaciones que le imponen sus competencias, sus aptitudes y su dedicación. Por eso, quiero reiterar el compromiso de nuestro ministerio con garantizar a los adultos y a las personas jóvenes también que por diferentes motivos y causas no pudieron completar sus estudios primarios y secundarios, garantizarles una oportunidad para que puedan hacerlo con calidad. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Amigos televidentes, gracias por continuar en sintonía con su espacio Consensuando. En esta oportunidad vamos a la entrevista central de nuestro programa de hoy. Bueno, pues una gran entrevista, es una gran oportunidad de hablar de un tema que yo sé que será de mucho interés para todos ustedes, porque esto que vamos a hablar a continuación puede salvar vidas. Al igual que cuando pensamos en la educación de nuestros niños, en la posibilidad de alimentarnos, en la posibilidad de transportarnos, a mí me gustaría que en la conciencia de cada dominicano también esté muy presente que en el catálogo de salud esté la oportunidad de pensar en donar sangre, o cuando usted tiene la necesidad de requerir sangre para un conocido, un pariente, un familiar, ¿dónde dirigirse? ¿Qué hacer? Tenemos que crear la cultura de la donación de sangre en nuestro país. Contamos en esta noche con la presencia del doctor Pedro Sin Ureña, quien es el director del Hemocentro Nacional en República Dominicana. Doctor, qué placer contar con usted y gracias por estar en el programa esta noche. Muy buenas noches a los jóvenes que me acompañan en principio aquí en el set, Tabaré y Medrano, y justo esta noche vamos a consensuar un tema tan importante como es la sangre. A sus órdenes. Qué bueno. Doctor, nos gustaría en principio conocer qué es el Hemocentro Nacional, desde dónde opera, cómo funciona, cuándo empezó a operar en República Dominicana esta institución que debemos nosotros saber que ya existe en nuestro país. Muy bien, a ver si a mi edad puedo responder las 16 preguntas, creo que sí. El Hemocentro Nacional nace junto con la Red Nacional de Servicio de Sangre a través del decreto 216-20, ¿verdad? Y está situado en la ciudad de La Salud, Evangelina Rodríguez, que fue la primera médica dominicana, y eso está en Santo Domingo Norte, específicamente en Villamella, donde está el traumatológico Ney Arias Lora, donde está el PERT OR, que es la unidad de quemados, donde está además el Reinaldo Almanzar, que es ginecobstétrico, el Hugo Mendoza, ¿verdad?, que es el pediátrico. Al fondo está el Hemocentro Nacional. El Hemocentro Nacional es la estrategia nacional de acopio, de procesamiento, distribución y almacenamiento, ¿verdad?, de la sangre en el país, y la estrategia está basada en un concepto llamado nodos. Un nodo, para que la población entienda, es como si fuera un banco de sangre situado en la red nacional de banco de sangre, suficientemente capaz de recepcionar, de captar, de colectar sangre, y va a tener algunos o varios hospitales satélites. Ellos van a colectar sangre y nosotros vamos, la procuramos, la buscamos en transporte sanitario que tenemos, la procesamos y se la regresamos. La idea es hacer de la sangre un bien público, es decir, por etapas. Entonces, a partir del 29 de noviembre del pasado año, entonces aperturamos en un gran acto con la presencia del presidente, y él fue el primer donante del Hemocentro Nacional, colocándose como ejemplo. Hasta hoy, nosotros entonces hemos avanzado
en lo que es la estrategia, ¿verdad?, inicial que compone la URRED. La URRED es la Unidad de Respuesta Rápida, porque teníamos muchos casos de emergencia y este formato, concebido en principio en el proyecto, iba a durar mucho tiempo en ejercerse. El déficit de sangre en República Dominicana está extravasando los 300,000 bolsas por año. ¿De dónde viene esta cifra? Hay una constante dependiendo de los ingresos del país. Por ejemplo, España, que tiene 43 millones de habitantes, es un país de ingreso, digamos, medio alto o alto y elevado, y su tasa de donación es 36.4 por cada 1,000. En el caso de República Dominicana, para que tengamos una idea, somos de ingreso moderado bajo, es un 6.1%, pero cuando vemos la tasa por año, vamos a poner un ejemplo. El año pasado nosotros colectamos a través de la red de bancos públicos, tenemos 60 bancos, mitad y mitad, mitad público, mitad privado, entonces hemos colectado 110,243 bolsas, lo que significa que tenemos una tasa, ¿verdad?, por debajo realmente de 6.1, y yo advierto que la calamidad nos dice que estamos en 1% o menos. Entonces hay que hacer un esfuerzo prácticamente, tal como dijimos, tenemos que consensuar el país completo y vamos a convocar voluntades, vamos a sumar voluntades, porque la sangre es no solo un don, fíjense que no puede fabricarse en el laboratorio, sino que debemos primero de crear la conducta en el dominicano a través de la educación, crear ese ambiente, ¿verdad?, para la donación de sangre. Más adelante vamos a decir cuáles son nuestras estrategias que hemos estado adoptando, y una de ellas, para dar una primicia, es que estuvimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en 2 días hemos roto el récord, porque la UAS está virtual, no está presencial, y hemos registrado cerca de 320 y tantos registros y hemos colectado 127 unidades, o sea que eso, si no es un récord, es un buen averaje en lo que llevamos de apertura. Doctor, bueno, Tabaré, ¿quieres continuar? Doctor, es importante, aunque nosotros de manera, quizás por nuestra profesión, podamos tener conocimiento sobre eso, pero en algún momento se ha hablado que aquí en República Dominicana, al igual que en otros países del mundo, se le da como una connotación mercurial a la donación de sangre. Es decir, personas que solamente estarían en disposición de donar a cambio de una recompensa en dinero. ¿Qué es lo que se contempla, por ejemplo, para ese tipo de actuación aquí en nuestro país? Bien, es excelente inquietud, porque en el país está prohibido pagar, remunerar a los donantes. ¿Por qué? Porque el donante que sabe que si coloca el brazo para que colecten sangre le van a pagar, previo a la donación hay un instrumento que se llena, una especie de consentimiento informado y luego un historial clínico. Y como tú quieres que te paguen, entonces tú vas a obviar y vas a callar algunas situaciones de salud que tú puedes tener, ¿verdad? Algún alcohol que tú hayas tomado, ¿verdad?, días antes, horas antes, y entonces eso podría resultar en un acto de inseguridad, porque esa sangre no es la prudente. Nosotros apelamos a que ir y transitar hacia lo ideal, que es la sangre voluntaria, altruista y habitual, es decir, repetitiva. ¿Por qué? Porque cuando tú decides, como encontré yo 3 casos allá antes de venir para acá en el Hemocentro, yo siempre bajo, los saludo a los jóvenes, en su mayoría que están allí, y le pregunté, y me dijeron, no, vinimos a donar. O sea que son voluntarios, no tienen por qué ocultar ningún tipo de información.
La forma de donar sangre más frecuente aquí, en un 78%, es por reposición. Es decir, tú vas con un donante porque tiene alguna dificultad de algún familiar y entonces debes de hacer un pago de insumos y reactivos que va a ejecutarse sobre ese tipo de bolsa que ya va a estar preparada, se te entrega, entonces el donante que tú llevas hace la donación y esa va a procesamiento y a almacenamiento. Yo tengo un criterio que es muy particular, porque al final el dominicano y la dominicana que me está escuchando tiene que pagar. Entonces vamos a iniciar diciendo que en el Hemocentro Nacional nosotros tenemos ese principio de que la sangre debe de transitar, ¿verdad?, hacia que sea un bien público, de manera que allá es gratuita. Y el transporte sanitario, te llevamos lo que tú requieras, tanto al hospital como a la clínica. Doctor, nos gustaría saber de qué forma estará interactuando el Hemocentro con aquellos prestadores privados, por ejemplo, que tienen sus bancos de sangre. Ustedes tendrán control de ese proceso de recolección y también distribución de sangre de esas entidades. Y lo que ocurre también con la Cruz Roja Dominicana, que tiene un banco de sangre y que muchos dominicanos, cuando piensan en donar o requerir sangre, se dirigen hacia esta institución. ¿El Hemocentro estará acaparando todo ese laboratorio, todo ese trabajo, o se limita a la Red Pública Nacional de Salud Pública? El mandato que tiene el Hemocentro Nacional, en principio, es el siguiente. El Hemocentro Nacional es la institución rectora de la sangre en República Dominicana. Bancos públicos de sangre, privados, la terapia de transfusión y los componentes de donantes que existan organizados deben de estar y estarán bajo, ¿verdad?, la tutela, porque así lo plantea el decreto 216-20. De manera que, tal como tú dices, nosotros tenemos acercamiento, obviamente, y el déficit es tan grande que por eso nosotros llamamos a esta convocatoria del país, entre ellos los bancos privados, públicos y sobre todo el inherente a lo que es la Cruz Roja. Miren, el dato es el siguiente. El año pasado, en el 2021, la Cruz Roja, de los 116.242, colectó el 46.2%. Los bancos privados, el 36.4%, y la red pública, 21% o menos. Entonces debemos de fortalecer la red pública para, aunado y juntos a la parte de la Cruz Roja y la parte privada, entonces acercarnos más a disminuir el déficit que es aberrante. Nosotros estamos ahora en una colecta que no excede los 75 a 110.000, entonces es muy poco. Debemos de aunar esfuerzo y hacer, como dicen los gringos, un joint venture para tratar de acelerar el proceso, y nosotros entendemos que los compañeros y compañeras de esos lugares de colecta y de procesamiento, en algún momento tendremos que sentarnos a la mesa para hacer una especie de estrategia común. El país tiene suficientes problemas para no ponernos de acuerdo y transitar el camino de que yo no tengo ninguna duda. Vamos a lograr ir por etapas disminuyendo este déficit que, reitero, abarca más de 300.000 unidades por año. Doctor, yo pienso que debemos aprovechar su presencia, en este caso, tratando de poner de relieve esa importancia que, aunque pareciera implícita, de la donación de sangre, de acuerdo a la apreciación que usted tiene, cuando se presenta una situación de salud, de gravedad, esa falta de no tener esa sangre disponible, que muchas veces se desencadena en un fallecimiento, ¿como qué porcentaje más o menos usted así
de acuerdo a su apreciación, le asignaría a las fatalidades que ocurren ante complicaciones de salud? Sí, eso es un poco laborioso, digamos, ¿verdad? Para no decir imposible, cuantificarlo, porque usted no transfundir a un paciente en un momento determinado, eso puede estar agregándole al proceso mórbido o de enfermedad que tiene complicaciones. Entonces, al final, tuvo complicaciones cardíacas, cerebrales, renales, pulmonares y falleció. Sin embargo, quizás y muy probablemente el catalizador fue el no tener en el momento oportuno la sangre. Y es por eso que decimos, la sangre tiene que ser no solo con ribete de calidad y ser segura con todas las pruebas que hacemos, sino oportuna. Pero ciertamente, si nosotros decimos que el déficit es tan grande y que hemos volcado 2.256 de emergencia, es porque hemos salvado 3 veces esa cifra. Porque con una bolsa tú puedes salvar 3 vidas, no una. Porque ahí tú puedes separar las plaquetas, el plasma y los glóbulos rojos. De manera que es calamitoso. Realmente eso existe, eso no lo tenemos cuantificado per se, pero en la práctica médica, sobre todo hospitalaria y privada, pues sabemos que es algo que toca a la puerta una emergencia. Yo lo viví con mi padre en una ocasión, yo tuve que procurar 16 bolsas de sangre con un sangrado gastrointestinal que hizo, siendo yo médico. Y yo recuerdo que la dificultad fue... Aún siendo médico, importante, mucha... buscando por ahí donantes. Eso es importante. En el Hemocentro Nacional, también cuando usted acude a una donación solidaria, es otro tipo de donación, nosotros no necesariamente tiene que ser del tipo de sangre que está en despacho para usted o su familiar, no. Puede ser cualquier donante de cualquier tipo de sangre. Doctor, ¿cuál es el procedimiento que debe agotar un ciudadano que se quiera acercar al Hemocentro y se quiera convertir en donante? Cuando llega a la recepción, ¿cuál es el tratamiento hasta la etapa final de poder ser el donante? Sí, esa cadena cliente-suplidor se inicia con la presencia del donante voluntario. Idealmente se identifica, ¿verdad? Y entonces presenta una documentación y entonces se le entrega un formato de consentimiento informado. Él lo lee, está de acuerdo, lo entrega y entonces pasa a ser evaluado por una médica o un médico. Te hace un historial clínico, te examina, te toma la oximetría para ver cómo tú andas y la tensión arterial. Si todo eso está bien, entonces pasa a sangría menor. ¿Qué es la sangría menor? Te toma una muestra para saber tu hemoglobina y tu hematócrito. Toda mujer que tenga 12.5 de hemoglobina o más puede donar. Todo hombre que tenga 13.5 o más puede donar. Entonces de ahí tú pasas al sillón, que tiene una posición ideal para que no baje la volemia de golpe, y entonces ahí se te toma la flebotomía de colecta, que son cerca de 450 cc. De ahí te sientas un minuto y va entonces a un área de refrigerio para tomarte un juguito, una galletita, para que tu volemia se mantenga en niveles correspondientes y que no haya palpitaciones, taquicardia, mareos. Esa bolsa entonces luego va a todo el anclaje que tiene que ver con las pruebas de laboratorio que se hacen. Para validar un banco de sangre tienen que haber 6 pruebas, ¿verdad? Para el tamizaje, para saber si no tiene procesos infecciosos, sobre todo de tipo viral. Nosotros tenemos actualmente 9, porque también hacemos lo que es un parásito, para que entiendan, se llama tripanosoma, sobre todo para el cono sur. Tenemos muchos ciudadanos, hermanos que vienen desde el cono sur y entonces a ellos le hacemos esa prueba especial. También tenemos la malaria o paludismo, eso lo hacemos. Vamos a incrementar ahora o a implementar lo que son las pruebas para la falsemia, para saber cuántos están donando que son portadores y no lo saben. Y además también, importante, vamos a tener lo que se llama la biología molecular y es lo que se llama el NAT. ¿Qué es eso? Es ácido nucleico, es una prueba que se hace para determinar en horas si usted es portador del virus de VIH, de hepatitis B o hepatitis C. En horas. Actualmente, recuerden, tiene una ventana de 3 meses y le hacemos las pruebas tradicionales y dicen que está normal y puede estar en época o estadio de ventana
y puede ser que usted transmita eso. De manera que tenemos todo un tinglado. Luego eso va, obviamente, a cuarentena, luego va a la parte también inherente al fraccionamiento y luego liberación. Eso es toda la cadena. La forma para validar un pedido puede ser vía telefónica, ¿verdad? Usted llamando, usted dice, tengo un requerimiento, se trata de esto, hace una captura, se envía allá, es rápido. Ahí tú tienes tu indicación de 2 bolsas, 2 paquetes globulares ORH positivo, tiene una copia, una captura de tu cédula y de la ARS. Y tendrá que llenar luego un documento inherente a ese tipo de acción. Debemos de hacer eso porque es la validación del procedimiento y es la forma de llegar más cerca, ¿verdad?, hasta donde se va a colocar la sangre. O sea, la trazabilidad es sumamente importante. Nosotros hemos tenido algún tipo de inquietud sobre que hemos visto algunos, específicamente 3 personas que han estado merodeando con la finalidad de ver cuál es el proceso para ver si se insertan. Lo que ustedes llaman pueblo dominicano buscones, hemos sacado 3, lo seguiremos sacando. Tenemos un mandato específico, tenemos que romper con eso de que la sangre sea un negocio en República Dominicana. Con la vida no se juega y la sangre es eso, justamente, donar salva vidas. Bueno, estamos conversando con el doctor Pedro Cid, quien es el director del Hemocentro Nacional. Vamos a una nueva pausa comercial en Consensuando. En breve hay más contenido, así que no le cambie. La alcaldía de la capital te pone a bailar de noche y de día con el más auténtico y espectacular desfile de carnaval del Caribe tropical. Ven con toda tu familia al Malecón este 1 de mayo desde las 2 de la tarde y vive las más grandes emociones con las comparsas y grupos de carnavales del Distrito Nacional. Un derroche de colores y creatividad en tu carnaval de la capital este domingo 1 de mayo desde las 2 de la tarde. Y al cierre, un festicarnaval musical con los hermanos Bomba Rosario, Alex Matos, Shadow Blow, Manny Cruz, Candy Ventura con El Legado. Invita la alcaldía del Distrito Nacional. Yo siento que la vida me pasa de la... En la continuación de su apretado trabajo, otras 39 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados estudiaron diferentes iniciativas de ley para dotar al país de un mayor desarrollo. También se reunieron 2 grupos parlamentarios. La Comisión de Presupuestos recibió al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente Hochi, y a la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, quienes presentaron el informe de deuda pública del primer trimestre del presente año, como establece la Ley 6-06 de Crédito Público. La de Hacienda escuchó al director de la Oficina de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, en torno al proyecto de ley que introduce medidas especiales aplicables a obras de infraestructura pública. La Comisión de Justicia conversó con el consultor internacional Marco Magdic en relación al proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Entra en vigencia la normativa del sistema de series negadas por disposición del Indotel. Mediante esta normativa, se busca establecer mecanismos que prevengan la activación de móviles provenientes de robo o pérdida. ¿Qué ocurre al momento de entrar en vigencia esta normativa? Si la prestadora a la que perteneces identifica el serial de tu móvil como duplicado o inválido, se te notificará vía un mensaje SMS el procedimiento que debes seguir. Pero, si a partir del 9 de marzo un móvil es reportado como robado, será deshabilitado de inmediato. Recuerda adquirir tus equipos en fuentes confiables y siempre verificar el estatus en que se encuentra mediante el número de email ingresando a la página del Indotel www.indotel.gov.do. Al hacer esto, evita ser víctima de obtener equipos robados, adulterados o duplicados. En el Indotel estamos contigo. Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto? Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta
casi $100. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis. Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente, Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tanto nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Seguimos en esta interesante entrevista con el doctor Pedro Sin, quien es el director del Hemocentro Nacional. Doctor, en esta oportunidad quisiéramos conocer un poco sobre el presupuesto con que se maneja el Hemocentro Nacional, lo que requiere, lo que demanda, lo que está recibiendo, qué tipo de planes tiene en carpeta, ¿no?, para seguir expandiendo sus funciones en todo el territorio nacional. Sí, toda empresa, en este caso una empresa vinculada al Ministerio de Salud Pública, pertenecemos a él. Nosotros obviamente tenemos lo que nosotros llamamos para proyectar el POA, es el presupuesto anual. Entonces, todo el mundo sabe que la pandemia COVID-19 ha diezmado presupuestos del mundo entero, y eso no excluye la salud. Sin embargo, debo decir aquí con toda propiedad de que en el Ministerio de Salud, en este presupuesto para este año 22, el que menos se disminuyó fue el del Hemocentro Nacional, porque es una propuesta que hay que atender. Entonces tenemos dos polos importantes para la sostenibilidad del proyecto. Por un lado, la parte más fuerte, que es el Estado a través del Ministerio de Salud, y aprovechamos para decirlo porque hemos tenido un apoyo importante que va desde el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro Daniel Rivera. Eso hay que decirlo, y por eso ustedes están viendo los resultados que son ya notorios, ¿no?, en las redes y las mismas comunidades. Entonces, la otra parte es que ya estamos en conversación con CISARRIL, porque por ley las ARS deben de pagar el procesamiento, no solo la aplicación de la sangre. Entonces ya nosotros hicimos los estimados del lugar para colocar a la mesa en salud pública, porque la ley 4201 o general de salud establece que quien coloca el coste de insumos y de reactivos es el Ministerio de Salud. Ya nosotros lo aproximamos allá con el costo para entonces ya definitivamente llevarlo a CISARRIL y entonces al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Entonces a partir de ahí, fíjense que yo hace un momento le decía que dentro de la validación está una captura de su ARS. ¿Por qué? Porque inmediatamente se va a impactar. No saludamos ninguna propuesta que impacte en términos de lo que son las ARS a los donantes, porque si impactamos entonces al donante dentro de su riesgo, entonces no vamos a tener la cantidad de donantes que necesitamos. De manera que nos hemos reunido 3 veces, y las 3 veces, las 3 ocasiones, han sido productivas. Aprovecho también para recordar que ya en Santiago arrancamos también con la colecta, con la doctora Javiela Tejada. Tiene todo un calendario anual de todo el año, debí decir, porque la regional de Santiago, como ámbito público de salud, tiene 14 provincias. Entonces hay que disminuir también esa deuda que tenemos, ¿verdad? Ese déficit de sangre. Lo propio haremos en el este,
y lo propio haremos en el sur. También estamos y somos partidarios, en este caso, de las alianzas público-privado. Ya yo planteé al ministro Rivera, lo tenemos que discutir, pero él lo ve bien, una alianza público-privada para construir camiones de colecta. La forma más frecuente de colectar sangre en todo el mundo es en los camiones, que tienen 4 camillas, ¿verdad? Igualito que allá en el Hemocentro, y entonces la movilidad es importante. Y la colecta en los camiones siempre será voluntaria, es una ventaja. Si me preguntan qué cuesta actualmente, yo diría que está en la proximidad de 14 millones de pesos dominicanos. Cuando tú tienes un camión en una provincia, ¿verdad? Entonces tú tienes asegurado la sangre y nosotros la vamos a procesar. Porque tenemos, repito, los vehículos sanitarios para buscar esa sangre colectada, la procesamos y te la regresamos. Entonces ese es el proyecto. El proyecto es ir avanzando, recordando que el punto principal, digamos de inicio, es la donación de sangre, porque es el insumo. Sin sangre no podemos procesar. Entonces estamos en un ambiente donde nosotros tenemos el área de promoción que ha tenido 3.843 acercamientos a empresas. Ha tenido en 3 meses 200 conferencias, ¿verdad? Diciendo qué es la sangre, por qué la importancia. Hemos además también tenido hemos hecho firmas, como es con la Contraloría General, con el Banco de Reserva de Convenio, ¿verdad? Con lo que es la Superintendencia de Bancos. Hemos también incursionado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para el día 12 tenemos el Ministerio de Deportes, y para el 14 lo que se llama el programa Supérate, que está en todo el país. O sea, estamos avanzando, tratando no solo de ir creando la condición necesaria, educativa, ¿verdad? Creando la conciencia para la donación, sino que estamos haciendo un gran registro nacional de donantes, porque la mujer puede donar cada 4 meses y el hombre cada 3 meses. Es decir, la mujer 3 veces al año y el hombre 4 veces al año. Doctor, ¿cuál sería la edad ideal del hombre y la mujer para ser donante? Sí, ese es un rango. El rango es 18 a 65 años. Es decir, ustedes dos no pueden estar excluidos, deben de donar, pero yo hace 2 semanas ya dejé de donar porque tengo 66 años. Yo lo puedo decir, cada cana que ustedes ven que tengo ahí es una experiencia, y eso es maravilloso. Estar aquí es lo primero que nosotros debemos de aceptar y dar gracias al Creador, el que usted entienda, Dios, Jehová, Yahvé, Odín, el que usted entienda, pero estar aquí y sobre todo servir, estar aquí y estar permanentemente. Miren, yo estoy sentado aquí con ustedes dos y para mí es maravilloso porque estamos haciendo una labor. Ustedes como comunicadores están haciendo un servicio al país. La sangre es roja, pero no es escogidista. La sangre es de todos dominicanos y dominicanas. Yo sí soy escogidista, pero nosotros debemos de entender de ojalá que la sangre no se politice a propósito de unas inquietudes que hay próximo al torneo electoral en el 24. El doctor es muy versátil. Entonces, usted, doctor, aclara entonces que eso que se ha dicho, por ejemplo, de la realeza europea, de que tienen la sangre azul, eso no es así entonces. Lo que le están echando es una cosita arriba así. Cuando a usted le dice, ¿tú crees que tú tienes sangre azul? Es algo de realeza. Ajá. La realeza en Rusia y la realeza en Inglaterra tuvieron un gran problema, y ahí fue que partió la investigación de la hemofilia, que no es más que el déficit de factor de la coagulación. En el caso de la hemofilia A, el déficit factor 8, y la hemofilia B, que se llama Christmas, el déficit factor 9, que no coagula el niño. Las mujeres tienen un impacto en el cromosoma 10, brazo largo, y entonces es portadora, porque la mujer es XX y es una sola X. El hombre nada más tiene una sola X, entonces la mitad de los hijos serán hemofílicos y tendrán clínica de sangramiento, sobre todo en las articulaciones. Doctor, ¿qué tiempo puede permanecer almacenada una sangre que se haya depositado, que se haya donado en el hemocentro? ¿Tiene una especie de caducidad? Sí, hay que darle crédito a Latinoamérica, y eso fue un investigador
argentino, el doctor Agote, fue el primero que trabajó los anticoagulantes o la anticoagulación para la reserva. Antes eran 21 días, hoy en día nosotros tenemos 35 días. Y están todos los componentes habilitados para ejercer su función. 35 días. En Estados Unidos, en algunos lugares, 42. Muy bien. Doctor, ya yéndonos a un tema un poco más general, la pandemia del COVID-19 ha sido un hecho histórico que evidentemente que marca un antes y un después, prácticamente 100 años de la última gran pandemia que fue la gripe española. El resto de los indicadores de salud en la República Dominicana, ¿cómo se ha ido esto manejando? ¿Se ha podido mantener esos indicadores? ¿Se ha podido manejar? Más o menos, ¿cuál es la impresión que usted tiene? Sí, desde el ministerio, de lo que es el viceministerio, de lo que es la salud colectiva, tenemos ahí un gran equipo. Miren, la pandemia de SARS-CoV-2 que produce la enfermedad llamada COVID-19 ha diezmado, hace un momento dijimos, la economía. Entonces, este gobierno hizo unas mesas de trabajo muy interesantes porque había que equilibrar entre nosotros salvaguardar lo principal, que es la salud y la vida, pero tampoco nos vamos a morir de hambre. Entonces hubo que hacer un gran ejercicio de esfuerzo y colegimos en que en toda pandemia, que es obviamente viral, lo principal es la vacunación. Entonces, cuando ya se decidió en el mundo de que habían empresas que habían logrado, ¿verdad?, investigar y fabricar, entonces no dimos un solo paso atrás. Inmediatamente fuimos. De hecho, las primeras, recuerden que iban a ser de Pfizer y no se pudo. Pero sin embargo, tuvimos la presencia de mis abuelos asiáticos y entonces fue maravilloso. No hay duda, ninguna, de que eso es lo que ha salvado a muchos dominicanos y dominicanas y además la parte de la economía. Donar sangre salva vida, eso es cierto, pero vacunarse y usar la mascarilla donde hayan muchas personas y en sitios cerrados también. Doctor, yo quiero, aprovechando ese tema, realmente en este mismo programa, al momento que el presidente, de una forma casi hasta sorpresiva, dictaminó que ya no iba a ser necesario el uso de las mascarillas, uno, al ser una medida tan rápida, uno a veces hasta se preguntaba si fue que el COVID se suspendió por decreto, pero realmente nos hemos sorprendido muy agradablemente de cómo se ha reducido a su mínima expresión la ocurrencia del COVID y también la letalidad. La República Dominicana ahora se constituye en un ejemplo de carácter no solamente de nuestro hemisferio, sino casi de carácter mundial. ¿Cómo se pudo conseguir esto? Bueno, de hecho, el presidente Luis Abinader ha sido invitado a uno de los cónclaves más importantes de la Organización Mundial de la Salud para que dé la apertura. Y eso tiene que ver con los indicadores que tenemos, que es la inquietud tuya. Miren, eso no fue al azar, para nada. Todo sector de salud en todo el mundo tiene que o debe tener un ámbito epidemiológico de seguimiento e indicadores permanentes. Entonces, como bien tú dices, cuando tú ves que la letalidad comienza a disminuir y los casos de SARS-CoV-2, de COVID-19, comienzan a ausentarse de los cuidados intensivos y solo van a cuidado intermedio y que luego entonces la mayoría está en casa, es porque la vacunación lo que hizo fue disminuir el impacto, porque a mayor carga viral, entonces tú tienes la posibilidad de tener impacto pulmonar. Yo decía, y lo recuerdo que lo comentaba con muchos colegas, a principio que veíamos tantas muertes, sobre todo España e Italia, y los italianos hicieron 99 necropsias. No me pregunten por qué no 100, ese es el dato que salió, y en la inmensa mayoría tenían trastorno de coagulación. Entonces ahí comienza el cambio de protocolo, ¿verdad?, de manejo con relación a que hay que evitar, ¿verdad?, estos procesos de coagulación, y de ahí entonces
se inician los marcadores, como ustedes conocen, el famoso dímero D, y el seguimiento a estos casos y a la anticoagulación, tanto en profilaxis como dentro del protocolo. De manera que nosotros tenemos que decirlo, la inversión en salud inherente a la vacunación es lo que ha hecho que el país pueda levantarse en términos de decir, vamos ahora a cuidarnos todos, pero debemos de continuar con la cotidianidad y con el incremento productivo de la nación llamada República Dominicana. Doctor, nos quedan pocos minutos, pero entiendo nos dará tiempo para abordar nuevamente el tema central de la entrevista, lo de el funcionamiento del Hemocentro. Recientemente el diputado Julito Furcal depositó un proyecto de ley en el Congreso en el que precisamente define la donación de sangre como un bien público, ¿no? Y plantea incluso hasta otorgar algún tipo de incentivo a las personas para que puedan motorizar esa voluntad de donar sangre. Me gustaría saber su opinión de ese proyecto, si lo ha podido verificar en la descripción que usted hizo en principio sobre la funcionalidad del Hemocentro. Nos da a entender de que tiene una normativa que le rige, si este proyecto vendría a robustecer esa ley, si ha sido consensuado, su valoración en sentido general. Sí, nosotros recibimos el proyecto, lo saludamos además, porque toda iniciativa que tienda a fortalecer, ¿verdad?, de manera conjunta y sobre todo un sector como el que tú planteas, entonces me parece que es interesante. Él plantea en el proyecto que el Hemocentro Nacional debe tener personería jurídica, si tú lo leíste, plantea una plataforma, es importantísima. De hecho, qué bueno que hiciste la pregunta, porque ya nosotros tenemos a las puertas la licitación de un software, ¿verdad?, que es el que nos va a garantizar. Esta plataforma tiene aproximadamente 10, 11 módulos, y entonces me parece que el tema inherente a los incentivos, ahí yo puedo discrepar un poco públicamente, porque en lo personal yo entiendo que yo prefiero hacer el esfuerzo de educar y crear, ¿verdad?, el ambiente propicio, adecuado, para convencer y conmover, que es la oratoria, a los dominicanos y dominicanas para que donen. Y después que tengamos eso, entonces habilitarle los incentivos. O sea, que decir que para que tú dones te van a incentivar, como que es algo que la prudencia indica que debe ser. Es igual que cuando alguien pierde sangre. Lo primero no es ponerle sangre, no, lo primero es rescatar el volumen plasmático. Porque entonces tú vas a morir, porque si te ponen sangre, no necesariamente lo está restableciendo. Adjunto a ello, poco después, sobre todo en la pérdida de más de 30% del volumen sanguíneo, se le coloca sangre para evitar la necrosis tisular. En esto parecería algo similar. Vamos primero a convocar y a sumar las voluntades. Vamos a volcar al pueblo dominicano, a ustedes, los comunicadores, a todos, ¿verdad?, para nosotros hacer una gran campaña nacional de donación sostenida. ¿De acuerdo? Yo tengo otros señalamientos, no quiero hacerlo por aquí, no sé si eso irá a vistas públicas, y ahí estará Pedro Sin diciendo las cosas que entiendo que le faltan a ese proyecto y otras que hay que fortalecer y otras que estoy enteramente de acuerdo. Bueno, pues qué bueno. Además, este espacio se llama Consensuando, así que está para consensuar, a la disposición para que en su momento también pueda abordar esos temas, doctor. Gracias de verdad por estar con nosotros durante esta hora completa. Ha sido un gran programa, tal y como lo teníamos previsto. Y reiterarle de nuevo la invitación para que sepa que tiene aquí las puertas abiertas para usted, su equipo de trabajo completo, su departamento de comunicaciones también. Gracias por las gestiones realizadas. Estamos muy contentos de verdad por la entrevista. Ya, muchas gracias. Me ha acogido ahora, como dicen en los barrios. Yo soy de un barrio. Yo soy del barrio de San Antón, orgullosamente provengo de ahí. Y entonces siempre quiero dejar caer alguna orientación, algún mensaje a los jóvenes. En este caso es bien cortito y es de Confucio. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien, amigos, a todos ustedes también las gracias por estar con nosotros. La invitación para que nos acompañen el próximo sábado
con una nueva entrega de su espacio Consensuando. Bye.